Desde hace más de una semana estamos hablando del informe del grupo de expertos y de algunas de las acotaciones dadas por estos ciudadanos que desde diferentes posiciones hicieron recomendaciones a la sociedad con líneas de a la sociedad costarricense con líneas de acción destinadas precisamente a responder a las inquietudes de la ciudadanía. En esta tarde quisiera referirme a las acataciones del eje 4 sobre administración pública que hiciera el informe de los notables. Este informe está orientado a la generación de propuestas concretas para la mejora de la institucionalidad y la convivencia democrática en Costa Rica. En lo que nos compete hoy, debo insistir una vez más en que estamos en una fase de madurez ciudadana que nos lleva a tomar decisiones respecto a muchas de las tareas pendientes que arrastramos desde hace décadas y que no han tenido respuestas claras y contundentes. En este marco es que paso a referirme a la recomendación número 46, reforzar el carácter de órgano auxiliar de la Contraloría General de la República, con lo cual este órgano deberá asignar funcionarios técnicos especializados para apoyar el trabajo legislativo. En la actualidad, la Contraloría General de la República actúa como entidad auxiliar de la Asamblea Legislativa en el tema de control superior de la hacienda pública y rector del sistema de fiscalización. Es así como, teniendo por punto de partida la función asignada por el constituyente al órgano contralor, el legislador ordinario le ha encomendado la tarea de órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización de la hacienda pública, lo cual se ve claramente plasmada en el artículo 12 de su ley orgánica. Por ello, las disposiciones, normas y políticas y directrices que este órgano dicte dentro del ámbito de su competencia son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquier otra disposición de los sujetos pasivos que se le opongan. Según lo expresa el informe de los notables convocados por el Poder Ejecutivo, la intención de sus recomendaciones en este importante eje es precisamente reforzar ese carácter de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, que por ley le corresponde a la Contraloría, de manera que su participación y colaboración en las decisiones que se tomen sean aún más eficientes y efectivas. Gracias, jefe. Recalcan los expertos que esta función de fiscalización, recalcan los expertos en esa función de fiscalización, cuando indican la necesidad de que la Contraloría emita, antes de la aprobación de los proyectos de ley, bajo estudio de las y los diputados, un dictamen cuantitativo y cualitativo de las iniciativas de ley, pero de carácter no vinculante. Históricamente, la Contraloría no analiza los proyectos de ley a menos de que exista una solicitud expresa por parte de los legisladores en un caso particular. Por ello, el análisis de parte de la Contraloría dentro del plazo reglamentario para las consultas institucionales será un instrumento para el proceso de toma de decisiones. Además, las nuevas propuestas de los expertos sugieren que el Contralor o Contralora General de la República no solo deban presentar un informe cuando se les convoque ante los diputados, sino cada 6 meses,
y no como actualmente sucede, en que el jerarca del ente contralor envía un informe anual con las memorias de la institución. Recordemos que según lo expresado por algunos de los miembros del grupo de expertos, uno de los objetivos más contundentes de la serie de recomendaciones emitidas es precisamente dotar al país de instituciones que den servicios eficientes y respuestas oportunas a la población. Los costarricenses somos un pueblo con una indisputable vocación a favor de la solidaridad y de la justicia social, y aspiramos en consecuencia a mayores niveles de cobertura y mejor calidad de muchos de los servicios que hoy provee el Estado. Sin embargo, los medios para hacer realidad dichas aspiraciones son cada vez más escasos. A través del presupuesto ordinario de la República, nos anima también la convicción de que pese a los obstáculos que aún deberemos enfrentar, seremos también capaces de responder a retos como la sostenibilidad financiera de nuestro estado de bienestar y el fortalecimiento de nuestra gobernabilidad democrática. Aplaudimos, en resumen, la recomendación número 46 hecha por estos expertos. Sobre la recomendación 49, que dice: la Contraloría General de la República deberá dictar dictamen cuantitativo y cualitativo antes de aprobación de proyectos de ley en este sentido. Entonces, la Contraloría deberá, 1, analizar y proyectar el impacto presupuestario que tendría el proyecto de ley en caso de llegar a aprobarse. 2, medir su impacto regulatorio, es decir, el relativo a trámites nuevos o más gravosos que se impondrían a los ciudadanos con su aprobación. Y 3, indicar cuáles derechos adquiridos crea o reconoce el proyecto de ley analizado. El poder proponer proyectos de ley a los diputados y diputadas es una responsabilidad reconocida en el nivel constitucional, pero en muchos de los casos representan nuevas obligaciones económicas para el Estado costarricense. A pesar de que la Asamblea Legislativa cuenta con una dirección de análisis presupuestario, la capacidad instalada de esta instancia legislativa es muy reducida y no puede responder en tiempo al análisis del impacto presupuestario de cada una de las iniciativas de ley que son presentadas a la corriente. Por ello, la Contraloría podría generar, creemos nosotros, un trabajo importante en esta materia, el efectuar los estudios de impacto económico como insumos para el proceso de toma de decisiones que tenemos que realizar los legisladores. Es importante recordar que muchas de las iniciativas que crean nuevas obligaciones a cargo del presupuesto nacional provocan que los gastos contemplados sean inflexibles. Verbigracia de lo anterior, en primer lugar, tenemos los gastos establecidos constitucionalmente o legalmente, sobre los que existe muy poco espacio de decisión y que constituyen un 43% del presupuesto. Ello significa un 11% del PIB. En segundo lugar, se presenta la categoría de gastos ineludibles, que incluyen remuneraciones, intereses y pensiones, y que representan un 52% del presupuesto. Ello significa un 13,5% del PIB. Finalmente, en tercer lugar, se incluye la categoría de otros gastos, que se caracterizan por un mayor grado de flexibilidad. En resumen, por los recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Hacienda y la situación fiscal del país, no se cuenta con los recursos necesarios para financiar algunas de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Este es, en definitiva,
Un tema que deberá abrir un gran debate nacional en los próximos meses, pues urge tramitar proyectos de ley con contenido económico que aseguren la sostenibilidad de la deuda y no incrementen el déficit en el sector público. Otro elemento importante de rescatar en esta discusión es la tendencia en los últimos años de proponer proyectos de ley tendientes a, y ahí abro comillas, huir del principio de caja única del Estado. Cuando nos encontramos frente a normativas que regulan la gestión de la administración pública, especialmente en materias como la presupuestaria, el régimen de empleo, el modelo de contratación administrativa y el marco de control. Todo esto pone a los órganos y entes públicos en un esquema de funcionamiento y un proceso de toma de decisiones excesivamente rígido, frente a una demanda cada vez mayor de actuar con mayor eficacia de cara a los intereses de los ciudadanos. Esto también nos lleva al siguiente punto o a la siguiente recomendación que es relevante en este eje que estoy en realidad exponiendo. La recomendación número 51, que es la de revisar los procedimientos de contratación administrativa que permitan sintetizar los procedimientos, depurando aquellos requisitos inadecuados, innecesarios y en la medida de lo posible uniformarlos. La Ley de Contratación Administrativa establece un procedimiento que no viene a favorecer la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública, por lo que hoy tenemos leyes que establecen procedimientos de contratación especial para instituciones más nuevas, siempre respetando los principios constitucionales que en la materia se aplican. Esta recomendación de sintetizar los procedimientos, indicada por el grupo de expertos en su informe, tiene un impacto relevante para el Estado costarricense que requiere obra pública e inversión oportuna. Sin embargo, en algunos casos, el procedimiento hace inoperante los procesos y tardía la solución que llega a los costarricenses. En consideración de lo anterior, debo señalar que durante el año 2011, el tiempo máximo de resolución de los procedimientos administrativos con acto final dictado, no contemplando el tiempo dedicado en resolver los recursos de revocatoria o apelaciones, fue de 164 días de los 220 programados para esos efectos. Demasiado tiempo. Pues dentro del universo de fiscalización se requiere eficiencia. Si bien dependiendo de la magnitud del asunto sometido al proceso de contratación, los recursos de revocatoria y apelación y en cualquier instancia de la contratación administrativa conllevan un plazo excesivo para ser resueltos. Ello nos obliga a revisar el procedimiento de contratación a la luz de esta recomendación y por un sentir casi generalizado para quienes hemos ocupado puestos gerenciales en la administración pública. La propuesta es emigrar de un sistema reglamentista como está desarrollado en la ley emitida en el año del 1994 a un proceso de anclaje en el uso de medios electrónicos. De tal modo, se podría conseguir avances en la disminución de los plazos y una reducción del uso de papel durante el proceso. Otro aspecto que menciona el informe de la Junta de Expertos es la recomendación número 52, cuando dice modificar la condición de los dictámenes de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República de vinculantes a dictámenes de órganos consultivos para la administración pública.
esta recomendación ha llamado la atención por las implicaciones legales que conlleva la discusión al respecto. Toda consulta a la Procuraduría General de la República representa una petición de asesoría legal, por ello tiene el carácter de facultativas. En este marco, cuando la Administración hace solicitud a la Procuraduría de su pronunciamiento y análisis jurídico, acaba sometiéndose entonces al correspondiente dictamen o pronunciamiento. Pero aún así conviene observar que de no estar de acuerdo la Administración con el dictamen o pronunciamiento, se puede acudir al Consejo de Gobierno para que lo dispense de su obligatoriedad y que inclusive la Procuraduría de oficio pueda hacer la reconsideración conforme se dispone en el artículo 6 en relación con el inciso 3, con el 3, inciso B, párrafo final. Y de acuerdo con todo lo anterior, es necesario concluir que la obligatoriedad del dictamen que establece el artículo 2 lo es para la Administración que lo solicitó, no así en cuanto a las demás, para las que constituye jurisprudencia administrativa, que es fuente no escrita del ordenamiento jurídico administrativo, y como tal fuente tendrá el rango que determine la Ley General de la Administración Pública. Como verán, esto cada día es una red que cada día se nos hace, una tela de araña que cada día se hacen más nudos y más nudos en la Administración. Asimismo, debe indicarse que conforme varios artículos, el acto mediante el cual se acuerde separarse del dictamen de la Procuraduría debe encontrarse motivado. El motivo está compuesto por los motivos de hecho y los de derecho. El dictamen de la Procuraduría, según se señala, integra los motivos de derecho y la interpretación que en él se haga del derecho es obligatoriedad para la Administración. El problema surge cuando de una misma situación la Procuraduría, la Contraloría y la misma Sala Constitucional se pronuncian. Al verter criterio las tres, la Administración entonces entra en un problema de dirección para el proceso de toma de decisión y ello conlleva a un caos institucional. La sugerencia de los expertos es que estos informes sean de consulta, no vinculantes para la Administración, para que los jerarcas asuman la responsabilidad por la dirección de sus acciones y éstas no se encuentren atrapadas en criterios de los dos órganos, en el caso particular de que la Sala Constitucional se pronuncie. Tal y como se señaló, la jurisprudencia administrativa sirve para facilitar, orientar y uniformar los criterios de interpretación, integración y delimitaciones del ordenamiento jurídico. De esta forma, simplifica el ejercicio de la función administrativa para la administración activa, ya que emite criterios técnicos, jurídicos de interpretación que se integrarían en los motivos de derecho y que a su vez permitirían una adecuada motivación del acto administrativo correspondiente. Lo que se inquiere es que estos criterios pasen a tener el carácter de consulta y el jerarca consultante, bajo acto administrativo, busque la justificación técnica de sus acciones. En otro orden de ideas, también el informe de los expertos desarrolla la recomendación 66, permitir a la Asamblea Legislativa por una mayoría simple aprobar presupuestos plurianuales. Otro punto importante es el relativo a esta aprobación del presupuesto nacional, que se realiza una vez al año por el voto de mayoría simple. Los expertos nos están proponiendo que la Asamblea Legislativa apruebe por mayoría simple presupuestos anuales o plurianuales,
de acuerdo con las necesidades y prioridades del gasto público. La virtud es que le permite al gobierno planificar la ejecución de obras, programas y proyectos que estén vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo. Este último elemento debe ser un factor de alta importancia evaluativa y con una excepcional oportunidad para fortalecer las acciones de los poderes de la República y de los órganos públicos que dependen de la aprobación de un presupuesto nacional a fin de cumplir con los permisos adquiridos. Se me ha terminado el tiempo y le voy a rogar a la señora presidenta que se incorpore al acta lo que me falta. Con mucho gusto, señora diputada.